Hola a todos, mi nombre es José Juan Gervasio Arciniega y voy a presentarles la plática titulada Caracterización de propiedades ferroeléctricas locales mediante microscopía de fuerza atómica. Actualmente estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como cátedra CONACYT. Agradezco a Park Systems por la invitación a esta plática. Actualmente el desarrollo de nuevos dispositivos implica el uso de materiales a escala nanométrica. Esto también implica el, eh, el tener que utilizar herramientas para caracterizar estos materiales a esta escala. El microscopio de fuerza atómica es una excelente herramienta para llevar a cabo esta tarea. En especial, la microscopía de fuerza piezoeléctrica o Piezo Response Force Microscopy, PFM por su abreviatura, es una técnica que permite caracterizar y modificar propiedades piezoeléctricas y ferroeléctricas a una escala nanométrica. Aquí presento las imágenes de dominios ferroeléctricos de un material ferroeléctrico, así como sus paredes de dominio. Mediante esta técnica de PFM podemos también caracterizar la dinámica de dominios mediante las curvas de histéresis que presento en esta diapositiva. Así también se puede manipular estas propiedades ferroeléctricas sobre el material aplicando campos eléctricos externos, como lo muestro aquí. El logotipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue grabado en un material ferroeléctrico llamado PZT, utilizando la técnica de PFM. Esta plática está estructurada de la siguiente manera. Primeramente, daré algunas definiciones importantes. Enseguida hablaré acerca de cómo se hace el experimento de pisorrespuesta de fuerza atómica y enseguida compararemos dos modos de esta microscopía, uno que es el modo convencional y otro el modo resonante. Enseguida hablaremos de los modos más avanzados que existen y posteriormente veremos un modo que se utiliza para caracterizar materiales ferroeléctricos que son muy suaves. Enseguida hablaremos acerca de cómo se realiza el experimento de histéresis PFM. Y por último hablaremos de un tema muy importante que ha surgido en los últimos años, que es el de artefactos en estas mediciones de pisorrespuesta de fuerza atómica. Eh, Aquí abordaremos algunas estrategias para poder evitar estos artefactos o para disminuir su influencia en nuestras mediciones. Pues bien, como definiciones importantes, la primera definición es de un material ferroeléctrico. Un material ferroeléctrico es un material que presenta una polarización espontánea y esta polarización puede ser modificada mediante la aplicación de campos eléctricos externos. Se partió la definición en dos, debido a que en esta microscopía de pisorrespuesta de fuerza atómica, las dos definiciones son cubiertas. La primera parte de la definición, que es que, estos materiales presentan una polarización espontánea, se cubre porque con esta microscopía puedes observar la configuración de dominios en tu material ferroeléctrico y así ya tienes cubierta media definición de un material ferroeléctrico. La segunda parte de la definición implica que puedes modificar esta polarización espontánea, es decir, puedes modificar los dominios ferroeléctricos mediante la aplicación de campos eléctricos externos. Y también con esta microscopía puedes realizar esa modificación. Otra definición importante es el efecto piezoeléctrico inverso. Esta definición es la que da, o este efecto es el que da lugar a esta microscopía de pisorrespuesta de fuerza atómica, por lo que es muy importante tener en mente esta definición durante toda la plática. Y bueno, el efecto piezoeléctrico inverso se refiere a una deformación de los materiales que resulta de la aplicación de un campo eléctrico. También quiero recalcar que los materiales ferroeléctricos son materiales piezoeléctricos,
por lo que los materiales ferroeléctricos presentan este efecto piezoeléctrico inverso. Para realizar esta microscopía de piezorespuesta de fuerza atómica es necesario tener esta configuración que muestro a la derecha, en la cual tenemos una punta conductora y un electrodo inferior, con los cuales nos ayudamos para cerrar un circuito y aplicar a la muestra un voltaje AC, y este voltaje AC va a provocar que el material se expanda y se contraiga debido al efecto piezoeléctrico inverso. Estas expansiones y contracciones del material van a ser detectadas por el fotodetector del microscopio de fuerza atómica, y esta señal que es detectada va a ser enviada a un amplificador loquín. Ambas señales, la señal de entrada que estamos inyectando al material y la señal de respuesta del material, son comparadas por este amplificador loquín. Y bueno, cuando las comparamos, dependiendo de la configuración de los dominios, esta señal, estas señales van a estar o en fase o en desfase, dependiendo de esta configuración de los dominios, ya sea que el dominio esté apuntando hacia afuera del plano de nuestra muestra o hacia adentro del plano de nuestra muestra. Entonces, con esta característica podemos identificar dominios o conocer la distribución de dominios sobre nuestro material. Es necesario utilizar este amplificador loquín debido a que las señales de las deformaciones del material son muy pequeñas. Estamos hablando del orden de picómetros. Entonces, la señal de respuesta que detectamos con los fotodetectores del microscopio de fuerza atómica son pequeñitas y están inmersas en ruido. Por lo tanto, el amplificador loquín nos ayuda a limpiar y amplificar estas señales y además a compararlas con la señal de entrada. Entonces, de aquí del amplificador loquín lo que se obtiene es una amplitud y una fase que se envía a la computadora, y se pueden obtener las imágenes de amplitud y fase de nuestros dominios que estamos barriendo. Además de los dominios que están apuntando hacia afuera o hacia adentro del plano de nuestra muestra, también podemos leer los dominios que están sobre el plano. Y bueno, esto es utilizando el modo in plane del fotodetector del microscopio de fuerza atómica. Y bueno, cuando el cantilever pasa por una pared de dominio, el cantilever no sufre o no tiene ningún movimiento, debido a que está en una pared, está entre un dominio que lo hace ir hacia arriba o hacia abajo, y el otro y la otra parte lo hace moverse de manera contraria. Entonces el cantilever en esa parte de la pared de dominio se mantiene estático. Por lo tanto, la amplitud de oscilación del cantilever nos va a brindar información acerca de las paredes de dominio, mientras que la fase nos va a brindar información acerca de la distribución de dominios ferroeléctricos en nuestra muestra. Para, para entender mejor esta explicación de cómo funciona esta microscopía, podemos ver la siguiente animación, donde vamos a observar el movimiento del cantilever. Como pueden ver en los dominios que están que tienen su dirección de polarización perpendicular al plano de la muestra, pues el cantilever realiza un movimiento vertical, mientras que en los que están en el plano de la muestra eh, se tiene un movimiento torsional. Y bueno, estos dos movimientos se pueden detectar mediante el arreglo de fotodetectores del microscopio de fuerza atómica. Y pues también, como pudieron ver, cada vez que pasa por una pared de dominio, el cantilever no tiene ningún movimiento. Y bueno, estas son las imágenes típicas de pisorrespuesta de fuerza atómica que podemos obtener al realizar el experimento sobre una muestra ferroeléctrica. Obtenemos simultáneamente la topografía, la amplitud y la fase. La amplitud, como les había dicho, nos muestra las paredes de dominio, y la fase nos muestra la distribución de esos dominios ferroeléctricos. Pero bien, para realizar un buen experimento o para tener certeza de que hemos realizado un buen experimento de pisorrespuesta de fuerza atómica, se deben de cumplir dos reglas.
Una de ellas es que la amplitud debe ser independiente de la dirección de polarización de los dominios que se están barriendo. Es decir, eh, que no debe haber mucho contraste entre dominios, entre el color de los dominios, y solo debe demostrar la pared de los dominios. En cuanto a la fase, existe una regla en la cual se dice que para dominios con polarización opuesta debe de existir una, un desfasamiento de 180 grados, es decir, entre estos dominios que estamos viendo en oscuro y en crema, debe de haber un desfase de 180 grados como lo muestra la escala que aquí presento a la derecha. Entonces, estas reglas se deben de cumplir para estar seguros de que tenemos una, una buena medición de pisorrespuesta de fuerza atómica. Pero bueno, hablamos de que tenemos que aplicar un voltaje AC. Este voltaje AC, ¿cómo elegimos la frecuencia con la que aplicamos este voltaje? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que hacer un experimento y este experimento es obtener la respuesta de amplitud en un solo punto de la muestra con un voltaje fijo y variando la frecuencia. Veamos una respuesta como esta, te va a arrojar una gráfica como esta en azul, donde podemos ver el pico de resonancia del cantilever. Y bueno, aquí podemos ver que existen dos modos para medir PFM, uno de manera convencional, donde puedes elegir una de las frecuencias que está por debajo de la frecuencia de resonancia y otro que se llama PFM resonante, donde eliges la frecuencia alrededor de la frecuencia de resonancia. Es decir, si hacemos PFM convencional, entonces podríamos tomar aquí 25 kHz, como lo muestro aquí en este experimento. Y bueno, esos 25 kHz aplico ese voltaje al cantilever con esos 25 kHz. Y bueno, ya ese voltaje también lo envío al lock-in amplificador y para que sea comparado con la señal de respuesta del material. Y bueno, esas dos señales van a ser comparadas y posteriormente pues vamos a generar la imagen de amplitud y de fase. Igualmente para el PFM resonante pues podemos tomar una frecuencia y en este caso pues por ejemplo podríamos tomar 325 kHz y aplicarlos igual al cantilever para que éste inyecte ese voltaje a la muestra. Y bueno, igual hacer la comparación y obtener las imágenes de amplitud y de fase. Entonces, cuando hacemos el experimento solamente tomamos una frecuencia para inyectar el voltaje AC y realizar los experimentos ya sea de manera convencional o de manera resonante. Y bueno, la diferencia de estos dos modos es que en el modo convencional, la respuesta que vamos a obtener, la amplitud de esa respuesta va a estar dada por esta ecuación, en la cual el D33 es una característica del material. El voltaje AC, pues es el voltaje que estamos aplicando. Y entonces, para materiales que tienen un D33 muy pequeñito, esta pisorrespuesta va a ser muy pequeña. Lo que se sugiere ahí es que puedes aumentar el voltaje AC. Sin embargo, algunos materiales no resisten, algunos materiales ferroeléctricos no resisten este aumento de voltaje, ya que se pueden dañar y dañar tanto el material como la punta. Entonces, para estos materiales que tienen un D33 pequeñito, es difícil obtener una buena respuesta por medio de este modo de PFM convencional. Lo que se hace en este caso es utilizar PFM resonante. Este PFM resonante ahora está dado por esta ecuación, donde tenemos, además de lo que ya teníamos en PFM convencional, una Q que multiplica a la señal de pisorrespuesta. Esa Q tiene un valor de entre 10 y 100 o más de valor. Y bueno, esa Q estamos multiplicando 10 o 100 veces, estamos aumentando la señal de pisorrespuesta. Por lo tanto, el PFM resonante pues va a tener una amplificación, la cual nos va a ayudar para hacer una mejor medida. Veamos las diferencias ya en forma real, en una medición de un material ferroeléctrico llamado PZT, en el cual pregrabamos
estas franjas. Y bueno, para el PFM convencional elegimos una frecuencia menor a 20 kHz. Y como podemos ver en la señal de amplitud, esta imagen de amplitud no cumple con la regla que habíamos dicho antes, que se deben demostrar las paredes de dominio y no debe de haber contraste entre los dominios. Aquí vemos que hay un fuerte contraste entre los dominios y que las paredes de dominio no son identificadas. En la señal de fase vemos una imagen difusa y bueno, analizando un perfil de la fase, vemos que la diferencia en grados entre un dominio y otro es apenas de 10 grados. Vamos de 24 a 34, entonces aproximadamente son 10 grados de diferencia que existen entre estos dominios con polarización opuesta. Por lo tanto, tampoco cumple la regla que habíamos mencionado de la fase de que debe de tener 180 grados de diferencia. Ahora observemos la medida con PFM resonante. Aquí podemos ver que la amplitud presenta las paredes de dominio que no hay mucho contraste entre ellos. Además, la fase presenta la distribución de dominios bien marcada y podemos ver que aproximadamente hay 180 grados entre dominios que tienen polarización hacia dentro de la hoja y polarización hacia afuera de la hoja. Y bueno, entonces estas imágenes de PFM cumplen con las dos reglas que habíamos mencionado antes, por lo tanto, esto es una buena medición de pisorrespuesta de fuerza atómica. Sin embargo, al usar PFM resonante surge otro problema, y bueno, este problema tiene que ver con la influencia topográfica. Aquí podemos ver una muestra ideal, plana, que no tiene rugosidad y tiene esta configuración de dominios. Esta configuración de dominios tiene unas señales de amplitud y de fase ideales, como los muestro aquí en esta parte de la imagen. Y al hacer la medición tenemos estas señales de amplitud y fase que se apegan mucho a lo ideal. Eh, esta, eh, Esta curva en verde representa la punta y bueno, esto es para una muestra donde la superficie es completamente plana. Esto va a pasar que la frecuencia de resonancia no se va a mover de, de esta frecuencia debido a que la muestra es una muestra ideal y es una muestra plana. Y entonces vamos a tener señales muy buenas de nuestro experimento. Sin embargo, pues en la vida real las muestras tienen una rugosidad y esta rugosidad pues cambia el área de contacto punta muestra y ese cambio de contacto punta muestra implica que va a cambiar de posición el pico de resonancia. Si en un principio estaba aquí en la línea punteada, pues se va a mover este pico de resonancia a lo largo de la muestra dependiendo de ese contacto punta muestra, lo cual va a provocar que entonces, como se está moviendo este pico de resonancia, pues vamos a tener una señal más ruidosa respecto a las señales ideales de amplitud y de fase, como podemos ver aquí. Y entonces esto quiere decir que tenemos una influencia topográfica en nuestro experimento de PFM resonante. Y bueno, veamos en una imagen cómo se ve esta influencia. La podemos ver en este ejemplo. Este ejemplo fue tomado de las notas de Park Systems. Y bueno, aquí podemos ver claramente que la topografía tiene unos defectos. Eh, Estos defectos también se ven reflejados en la amplitud y en la fase, en este cuadro azul que se marca en las tres imágenes. Y bueno, este efecto quiere decir que nuestra señal de amplitud y de fase, nuestras señales de piso respuesta, no están completamente limpias, que son imágenes que están contaminadas por topografía. Y bueno, tomando un perfil en esta parte de la imagen, ese perfil lo podemos observar en estas gráficas de abajo. Podemos ver el defecto topográfico que existe y que también se refleja en la amplitud y en la fase. Y bueno, ese efecto topográfico hace que cambie la resonancia, como podemos ver en el inciso D. Esta resonancia
pues está en 358 y luego se va a valores de hasta 349 y además también cambia su amplitud, no solamente el valor en frecuencia, sino también en amplitud. Y bueno, ¿cómo podemos atacar este problema de influencia topográfica? Pues existen módulos comerciales que tratan de seguir la frecuencia de resonancia sin perderla. Uno de estos modos comerciales es el llamado Dual AC Resonance Tracking o DART. En este modo se utilizan dos lock-in amplificadores para tratar de seguir la frecuencia de resonancia en dos puntos. Se mide la amplitud en un lado de la frecuencia de resonancia y en el otro lado de la frecuencia de resonancia, por encima y por abajo. Un lock-in mide esta amplitud y el otro lock-in mide esta amplitud y la regla es que las amplitudes deben de ser iguales para que se siga la frecuencia de resonancia. Si esto no se cumple, quiere decir que se movió y entonces el sistema tiene un protocolo de retroalimentación, el cual reajusta los parámetros o mueve las frecuencias de tal manera que éstas se vayan igualando otra vez al valor que previamente tenía. Y bueno, esa regla la trata de seguir de que que las amplitudes siempre sean iguales. Y para esto utiliza esos dos lock-in amplificador. En el experimento de PFM convencional, pues solo se utiliza un lock-in amplificador. Existe otra técnica más avanzada que se llama excitación de banda. En esta excitación de banda se envía un paquete de ondas o un rango de frecuencias muy grande y en este rango de frecuencias se cachan o se captan todas las o varias frecuencias de resonancia y se tiene mucha más información. Esto se hace mediante transformada de Fourier y después se regresa para obtener la amplitud y la fase mediante transformada de Fourier inversa. Y bueno, además de las típicas imágenes de amplitud y fase, mediante este modo se puede obtener otras mapas que te dan información de tu muestra. Un mapa de la máxima amplitud, otro mapa de frecuencias que tiene que ver con las propiedades mecánicas del material y otro mapa de factores de calidad del pico de resonancia que tiene que ver con las pérdidas de energía del material. Y bueno, estos dos módulos son módulos comerciales que los maneja esta empresa de Asylum Research y son módulos que son muy caros. Eh, un ejemplo de cómo es que actúan estos modos para evitar la influencia topográfica lo muestro aquí. Primeramente, pues como habíamos visto con PFM convencional resonante a una sola frecuencia, lo que tenemos es que tenemos la influencia topográfica claramente en las señales de amplitud y de fase. Sin embargo, si utilizamos ese modo de Dual AC Resonance Tracking DART, podemos ver que ya las imágenes de amplitud y fase ya no tienen o tienen muy poco de esa influencia topográfica que habíamos visto antes. Y esto porque el sistema de retroalimentación sigue la frecuencia de resonancia y no pierden esa frecuencia de resonancia. En el sistema de retroalimentación vemos claramente dónde es donde actúa ese sistema de retroalimentación, que es las zonas donde más se mueve la frecuencia de resonancia. Y bueno, ahí actúa ese sistema de retroalimentación y por lo tanto tenemos señales de pisorrespuesta más limpias de topografía y de fase. Esto lo podemos observar en los perfiles que ya casi no tenemos influencia topográfica o ya es prácticamente nula como se ve aquí en la señal de fase. Y bueno, existe también otro modo que fue desarrollado por nuestro grupo de investigación que se llama Resonance Tracking PFM. Este Resonance Tracking PFM trata de obtener píxel por píxel esa frecuencia de resonancia, tanto en amplitud y de fase. Y bueno, esto se hace haciendo barridos rápidos en frecuencia. Estos barridos tienen una velocidad de 5 milisegundos. Entonces tienen una duración de 5 milisegundos. Haciendo esto píxel por píxel, se pueden adquirir los datos y después mediante software se pueden formar mapas de frecuencia de resonancia, de amplitud máxima y de fase máxima y de mapas de factores de calidad.
y al igual que en el modo de excitación de banda. Y bueno, como les decía, en este modo, pues hay que capturar mediante con una tarjeta de adquisición de datos y con la ayuda de LabVIEW varios canales. Algunos canales como estos del Frame, Line y Pixel son solamente para reconstruir la imagen y son canales que los microscopios de fuerza atómica tienen habilitados y que tienen que ver con el barrido de la imagen, es decir, dónde comienza y dónde termina una imagen, dónde empieza y termina una línea y dónde empieza y termina un píxel. Toda esa información la tenemos que tener grabada para poder reconstruir nuestras imágenes de amplitud, de fase y de topografía. Y bueno, lo que se utiliza aquí para hacer el barrido en frecuencia, porque ya no se usa usar una frecuencia fija, es un generador de funciones que tenga capacidad de realizar estos barridos en las velocidades que habíamos mencionado de 5 milisegundos. De este tipo de mediciones lo que obtenemos son las imágenes típicas de amplitud y de fase, pero estas imágenes pues ya no tienen esa contribución topográfica, ya son mediciones puramente de las propiedades piezoeléctricas y ferroeléctricas del material. Y además obtenemos información adicional de mapas de frecuencia que tienen que ver con propiedades mecánicas y de los mapas del valor del factor de calidad que tiene que ver con las pérdidas de energía del material. Entonces obtenemos simultáneamente toda esta información y además pues obtenemos nuestra medición de PFM de la amplitud y la fase eh, sin influencia topográfica. A continuación voy a hablar acerca de un modo que se utiliza para medir muestras suaves. Muestras ferroeléctricas suaves. Bueno, este modo fue desarrollado primeramente para medir propiedades mecánicas y bueno, Park Systems lo maneja como Pinpoint PFM. En otras marcas puede variar el nombre, pero bueno, la idea es que se va a tomar píxel por píxel una curva de fuerza. ¿Y qué es una curva de fuerza? Una curva de fuerza es el comportamiento o las fuerzas que va a detectar el cantilever debido a la interacción con la superficie de la muestra. En este experimento vamos acercando el cantilever poco a poco y se van sensando la fuerza que va sintiendo o detectando el cantilever a medida que se va acercando a la superficie y a medida que también se va retrayendo otra vez el cantilever hasta dejar de tocar la superficie. Veamos en la animación cómo es que se hace este experimento de curvas de fuerza. Primeramente, pues estamos lejos y vamos tocando la superficie y se va detectando las fuerzas que va sintiendo el cantilever y después se va alejando y igual siente las fuerzas de atracción que se sienten de la superficie. Aquí en la segunda parte de la animación vemos esas fuerzas de adhesión que se siente el cantilever al tratar de despegarse. Y bueno, esta curva de fuerza es un símil del experimento de nanoindentación. Eh, y bueno, mediante estas curvas de fuerza, este modo de pinpoint lo que hace es realizar esas curvas de fuerza píxel por píxel y obtenemos un mapa de curvas de fuerza y de estas curvas de fuerza se le saca información principalmente de propiedades mecánicas. Como podemos ver, el cantilever en esta parte de la curva en esta parte de esta pendiente, tanto de ida como de regreso, es cuando el cantilever está tocando la superficie de las muestras. Eh, este modo de pinpoint se utiliza principalmente para medir propiedades mecánicas y bueno, podemos obtener simultáneamente la topografía, mapas de adhesión, de módulo de elasticidad y de rigidez de contacto de la punta muestra. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con pisorrespuesta de fuerza atómica? Bueno, pues para muestras muy suavecitas no es posible realizar los barridos convencionales porque se va a dañar la superficie de la muestra o se le va a pegar material a la punta.
Y bueno, este modo de pinpoint es un modo muy suave que permite realizar topografía en muestras muy suaves. Y además, pues hay una ventana en la que les decía que el cantilever está tocando la superficie de la muestra. Esa ventana de tiempo la podemos utilizar para aplicar los campos y medir PFM en esa pequeña ventana de tiempo. Entonces, midiendo con PFM convencional y el barrido convencional, podemos ver en esta muestra que fue tomada nuevamente de las notas de Park Systems, y podemos ver esta muestra que es muy suavecita y se raya, eh, se, se daña con el barrido convencional. Y además la señal de piso respuesta, pues no vemos claramente dominios ferroeléctricos en ella. Sin embargo, al utilizar este modo pinpoint y aplicar los voltajes en esa ventana de tiempo que les decía de la curva de fuerza, entonces podemos obtener una imagen topográfica sin dañar la superficie de la muestra, y además, sorprendentemente, los dominios ferroeléctricos se observan muy bien. Entonces, este pinpoint PFM o modo de curvas de fuerza eh, se puede utilizar para medir muestras muy suaves, sobre todo muestras biológicas, como vamos a ver a continuación. Bueno, este modo se adaptó en nuestro microscopio de fuerza atómica XC70, y bueno, lo primero que hicimos fue utilizar una muestra estándar. Nosotros tenemos una película delgada de ferrato de bismuto epitaxial, y bueno, tiene esta configuración de dominios que vemos en fase. Y bueno, vemos en la amplitud que se observan muy bien las paredes de dominio y que no hay contraste entre los dominios. Entonces tenemos ya nuestro experimento de Pinpoint PFM. Ya establecimos las condiciones para obtener buenas imágenes en este modo de curvas de fuerza PFM. Enseguida lo que hicimos fue caracterizar una muestra de hidroxapatita. Esta hidroxapatita es muy suave, una muestra muy suave. Intentamos muchas veces con el modo convencional medir esta hidroxapatita, pero lo que pasaba era que se empezaba a rayar la superficie de la muestra y a contaminar la punta, y entonces era imposible medir las señales de pisorrespuesta de fuerza atómica. Sin embargo, al utilizar Pinpoint PFM, pues vemos claramente que la imagen de amplitud muestra paredes de dominio, y en la fase podemos observar la distribución de dominios ferroeléctricos. Y bueno, este método de curvas de fuerza nos ayudó mucho para medir esta muestra que es muy suave. Y bueno, en cuanto a la medición de histéresis mediante pisorrespuesta de fuerza atómica, pues primeramente tenemos que ahora vamos a aplicar dos señales. La señal AC que ya aplicábamos, más una señal DC que tiene esta forma triangular en pasos. Esta forma triangular en pasos se utiliza para poder conmutar los dominios ferroeléctricos o modificarlos. Y la señal AC es utilizada para leer lo que se va realizando cada uno de estos pasos. Es decir, vamos a ir escribiendo con esta señal de C pulsada, y vamos a ir leyendo esa escritura con esta señal AC. Entonces, esta señal AC se monta sobre esta señal de C y se inyecta al cantilever, y se envía la señal AC al locking amplificador como una señal de referencia para que se compare con la señal de respuesta del cantilever, del material. Entonces se obtienen otra vez las respuestas de amplitud y de fase mediante una tarjeta de adquisición de datos, y estas señales de amplitud y de fase se grafican contra la señal DCE aplicada, que también se adquirió con la tarjeta de adquisición de datos. Entonces obtenemos dos gráficos, uno de amplitud, en la cual se muestra una forma de mariposa, y una de fase, en la cual podemos ver una curva de histéresis. Y bueno, de estas pues obtenemos tanto el voltaje coercitivo, que es el voltaje en el cual se conmuta de una polarización a otra, y también podemos calcular
un D efectivo, un parámetro de D33 efectivo de la muestra. Y bueno, este experimento de histéresis, como les dije, se montan las dos señales y bueno, esa señal AC va montada sobre la DC y eh, es- en este modo también se tiene el problema de que la resonancia se mueve debido a que ahora estamos deformando con esta DC, estamos deformando el material, estamos haciendo que se expanda y se contraiga el material. Entonces, la punta del, microscopio de fuerza atómica va a estar tocando la superficie y este área de contacto va a estar cambiando debido a esa aplicación de campos eléctricos que estamos aplicando. Entonces, vamos a también tener una influencia ahora ya de deformación del material y por lo tanto, pues también aquí se puede aplicar ese tracking de la frecuencia de resonancia o seguimiento de la frecuencia de resonancia haciendo un barrido en frecuencia y, y capturando ahora en cada uno de estos pasos del- de la aplicación del voltaje eh, la amplitud y la fase la amplitud de resonancia y formar las respectivas curvas de amplitud y de fase para este modo de PFM histéresis. A este modo de seguimiento de resonancia le vamos a llamar Resonance Tracking PFM histéresis. Y bueno, el último tema tiene que ver con los artefactos en esta microscopía. Esta microscopía eh, en los últimos años se ha mostrado que para materiales ferroeléctricos eh, para materiales no ferroeléctricos existe una contribución o contribuciones que no son debidas a ferroelectricidad. Además, se midieron materiales que no tienen esta propiedad de ferroelectricidad ni piezoelectricidad y se observó que se pueden medir eh, curvas parecidas a las que se obtienen en materiales ferroeléctricos y bueno, se puso en duda el que si esta técnica era contundente en cuanto a decir si los materiales presentaban ferroelectricidad o no, sobre todo en aquellos materiales nuevos que se sintetizan y que no y se obtienen eh, y que son nuevos y no se tiene certeza si son o no son ferroeléctricos o si tienen o no tienen ferroelectricidad. Y entonces se midió vidrio y observaron curvas de histéresis parecidas a las que se obtienen en los materiales ferroeléctricos y esto desconcertó a todos. Y bueno, en este ejemplo del vidrio, pues podemos notar que la aplicación de los campos es muy alta. Eh, los campos eléctricos que se aplican aquí, o el voltaje que se aplica es 200 volts o más. Y bueno, regularmente lo que se aplica está muy por debajo de eso. En los experimentos que hemos llevado con nuestro grupo de investigación, a lo más que hemos aplicado son 32 volts. Y bueno, aquí se aplican hasta 200 volts de ese voltaje DC que se aplica. Y bueno, en este caso el vidrio presenta una histéresis parecida a la de los materiales ferroeléctricos, pero porque se aplicó también un voltaje demasiado excesivo. También se realizaron experimentos en otros materiales como este que se muestra abajo, el cual no es un material ferroeléctrico. Y bueno, incluso aquí se pudo conmutar una región aplicando más 5 volts en un recuadro y después menos 5 volts en un recuadro más pequeño. Y podemos ver que existe una conmutación ferroeléctrica, bueno, parecida a la ferroeléctrica. Y también se pudo medir un loop de histéresis. Y bueno, esto quiere decir que las señales de PFM pueden estar no asociadas a señales ferroeléctricas, sino a otro tipo de comportamientos. También se midió en silicio y bueno, aquí podemos ver los picos de resonancia y podemos ver la curva de histéresis en fase
y en amplitud, y podemos ver que tiene la forma de mariposa. Pero bueno, al analizar la topografía, después de hacer esos experimentos, se vio que se modifica la topografía. Es decir, estos campos eléctricos que se aplican, pues son altos y modifican la topografía. De alguna manera se modifica la topografía y por eso es que vemos estos curvas de histéresis. Y bueno, el año pasado, pues todavía Sergei Kalinin, que es el líder en esta microscopía de pisorespuesta de fuerza atómica, pues lanzaba esta pregunta, que si estos materiales, estas perovskitas mm, que se utilizan en celdas solares, tenían estas propiedades ferroeléctricas o no, porque pues él obtuvo estas medidas de PFM y pues pues no no se sabe si son eh, señales debidas a ferroelectricidad o no. Y bueno, para esto se han clasificado varios artefactos que existen en esta medida de pisorespuesta de fuerza atómica. Y bueno, este es un review muy extenso de estos artefactos. Y bueno, estos artefactos son debidos a varias causas. Una es la interacción electrostática entre el cantilever y la muestra. Eh, esta interacción electrostática es debido a que se está aplicando un campo y el cuerpo del cantilever interactúa con las cargas libres que existen en la superficie de la muestra. Y esto lleva a que el cantilever tenga movimientos parecidos a los que se deben detectar de las deformaciones del material debido al efecto pisoeléctrico inverso. Otro artefacto es la electrostricción, otro artefacto es la flexoelectricidad y otro artefacto son problemas inherentes al sistema, una mala conexión a tierra o, o otro tipo de interferencia que tiene que ver con nuestro arreglo experimental. Y bueno, existen estrategias para identificar y evitar estos artefactos. Veamos un criterio que existe, que es el del segundo armónico y el primer armónico. El- este criterio dice que cuando mides una frecuencia de resonancia con el locking amplificador, puedes medir sus armónicos. Estos, en especial el segundo armónico, debe ser mucho menor la señal que obtienes para un material ferroeléctrico comparado con el primer armónico. Es decir, el primer armónico debe ser mayor que el segundo armónico para tener una respuesta piezoeléctrica pura. Entonces, si tienes que los armónicos son parecidos, entonces tu señal no es debido a ferroelectricidad, sino a otras señales o a otras contribuciones. Aquí podemos ver la medición en vidrio, que las dos señales del primer y segundo armónico son muy parecidas. Entonces, las señales que estamos midiendo ahí no son debidas a ferroelectricidad ni a piezoelectricidad, son debidas a otras contribuciones. Y bueno, cuando medimos un material ferroeléctrico llamado PZT, podemos observar que el primer armónico es mucho mayor que el segundo armónico. Y bueno, aquí entonces la señal que estamos midiendo es debida puramente a propiedades ferroeléctricas o piezoeléctricas del material. Y esto viene de esta ecuación. En esta ecuación se presenta la deformación debida a un campo eléctrico aplicado está dada por esta ecuación. Esa deformación del material pues va a tener dos partes, una parte que es debida a la polarización espontánea y a las propiedades pizoeléctricas o ferroeléctricas del material y otra parte que es una contribución de electrostricción. Y bueno, esa parte de electrostricción va como el campo al cuadrado. Entonces el comportamiento de las señales que van a comportarse con una dependencia del campo al cuadrado son señales debidas a otras contribuciones y no a contribuciones ferroeléctricas o pizoeléctricas. Y estas contribuciones se ven con el segundo armónico de, que medimos. Las primeras contribuciones de esta parte de la ecuación son las que se ven en el primer armónico y son las partes lineales respecto al campo. Y bueno, como ejemplo tenemos como ejemplo de identificación de artefactos,
tenemos una muestra de KNN. Esta muestra de KNN la medimos mediante PFM convencional y bueno, lo que obtuvimos fueron estas imágenes de fase y de amplitud. Podemos ver que existen dos zonas, una zona A donde podemos ver claramente dominios ferroeléctricos y una zona B donde no se ven estos dominios ferroeléctricos. En cuanto a la amplitud, se puede ver las paredes de dominio y en la zona B no se puede ver ninguna señal, incluso la señal tiende a caer a cero, la señal de amplitud. Y bueno, aquí teníamos nuestras sospechas de que si las zonas B tenían propiedades o no propiedades ferroeléctricas. Y bueno, esta medición se realizó en el modo fuera del plano. Y bueno, teníamos la posibilidad de que los dominios que están en las zonas B estuvieran en el plano y por eso no teníamos contribuciones verticales. Por ello hicimos el modo in plane, PFM, y observamos que igual en las zonas B no tenemos ninguna contribución o ninguna señal ferroeléctrica y en las zonas A sí tenemos señales ferroeléctricas en el modo in plane. Al realizar una aplicación de un campo eléctrico DC eh, en un recuadro de la superficie de la muestra, vemos que sí se puede grabar los dominios en las zonas A. Sin embargo, en las zonas B es un tanto difuso esa polarización que se indujo. Eh, Incluso pues está un poco deforme, ya no es el recuadro que habíamos aplicado, sino que se deformó un poco esa, esa polarización aparente que tiene en las zonas B. Después de seguir esta polarización por 14 horas, observamos que desaparece esa aparente polarización en las zonas B. Entonces podemos ir confirmando que esas zonas, al parecer, no son ferroeléctricas. Y bueno, aplicamos el criterio de la amplitud del primer y segundo armónico. Podemos ver que en las zonas A se cumple la regla de que el primer armónico es mucho mayor que el segundo armónico. Por lo tanto, las zonas A son zonas ferroeléctricas y las zonas B son zonas no ferroeléctricas, ya que el segundo armónico es mayor que el primer armónico. Pero bueno, esta, este criterio de la amplitud del primer y segundo armónico eh, depende del tipo de punta que utilicemos y además también depende del voltaje que utilicemos. Es decir, aquí podemos ver graficada la amplitud del primer y segundo armónico, el primer armónico en azul y el segundo armónico en rojo, y podemos observar que para cierto voltaje, arriba de 3 volts, ya el segundo armónico es mayor que el primer armónico en amplitud. Entonces, si utilizáramos 3 volts para elegir un criterio en esta muestra, que esta muestra fue una muestra de PZT, que es una muestra bien conocida ferroeléctrica, entonces tendríamos que decir que es utilizando ese criterio que esta muestra no es ferroeléctrica, pero eso no es cierto. Entonces, este criterio del primer y segundo armónico en amplitud depende del voltaje utilizado. Este experimento lo realizamos con una punta larga de 450 micras y que tiene una constante de resorte por debajo de 1 newton por metro. Es una punta muy, muy suave. Y bueno, esto es utilizando el primer armónico que está alrededor de 88.9 kHz y utilizando un segundo modo de vibración de esta punta que podemos ver aquí en la gráfica en azul. Eh, Ese segundo modo de vibración nos da un margen un poco más alto de voltaje. Ya por arriba de 4 volts es cuando empezamos a ver que el segundo armónico es mayor que el primer armónico en esta muestra de PZT. Entonces, analizando una punta más rígida, ahora tiene una longitud más corta de 225 kHz y su K de resorte está por arriba de 1 newton por metro. Podemos ver que mejora mucho más estas medidas, que ahora vemos el primer armónico en una forma lineal como debe de ser y el segundo armónico se ve como una parábola porque tiene una dependencia que es proporcional al cuadrado del campo eléctrico.
Entonces, podemos ver que aquí para todos los valores de voltaje aplicados tenemos que el primer armónico es mayor que el segundo armónico. Por lo tanto, el utilizar una punta más rígida nos va a dar medidas más confiables para utilizar este criterio de primer y segundo armónico. Entonces, este criterio depende de la punta que utilicemos y del voltaje que se utilice, por lo cual hay que utilizar una estrategia adicional para que, para poder utilizar este criterio. Bueno, nosotros en nuestro grupo se desarrolló un criterio de, ahora no con la amplitud, sino con la fase. Y esto lo observamos en un artículo publicado en el 2006, en el cual midieron el primer y segundo armónico, pero ahora estas mediciones se hicieron en un equipo para hacer mediciones macroscópicas. Y bueno, midieron una cerámica, midieron el primer y segundo armónico y desarrollaron una ecuación en la cual se dice que el primer armónico y el segundo armónico deben de tener una diferencia de fase de 90 grados. Y nosotros aplicamos ese criterio ahora para pisorespuesta de fuerza atómica. Y bueno, este criterio dice que la diferencia en fases del primer y segundo armónico deben de tener una diferencia de 90 grados para sistemas que sean ferroeléctricos o pisoeléctricos. Y bueno, aquí vemos como ejemplo el vidrio. Hicimos la medición en vidrio y medimos el primer y segundo armónico, la fase del primer y segundo armónico, y observamos que no se tiene eh, esa diferencia de fase de 90 grados. Aquí está en negro esa diferencia de fase del vidrio y vemos que no tiene 90 grados. Sin embargo, al medir el PZT vemos que se obtiene esa diferencia de 90 grados. Y bueno, también se midió un material que es flexoeléctrico. Se demostró en el 2019 que tiene propiedades flexoeléctricas y no pizoeléctricas ni ferroeléctricas. Medimos este material y vemos que para un voltaje de 0.5 volts, este material utilizando el criterio de la amplitud, podemos ver que el primer armónico es mayor que el segundo armónico y podríamos decir que el material presenta propiedades pizoeléctricas o flexoeléctricas. Sin embargo, al medir con 2 volts, vemos que la amplitud del primer y segundo armónico son parecidas, entonces este material no es ferroeléctrico o pizoeléctrico. Entonces existe esa disyuntiva de que si es o no es, dependiendo del voltaje que utilicemos. Y bueno, utilizamos el criterio de la fase y vemos claramente que la curva de la diferencia de las fases del primer y segundo armónico no concuerda con los 90 grados. Por lo tanto, este material no presenta propiedades pizoeléctricas o ferroeléctricas. Y además hicimos un experimento en el cual observamos esta diferencia de fases, pero ahora variando el voltaje. Y vemos que ni aún así obtenemos una diferencia de 90 grados, más que en un solo punto, en 1.2. Pero eso no es contundente. Entonces, este material no presenta propiedades ni piezoeléctricas ni ferroeléctricas. Y bueno, siguiendo con nuestra cerámica de KNN, realizamos el experimento de la fase en las zonas B y observamos que tenemos que no, la diferencia de fase no presenta una diferencia de 90 grados, mientras que en las zonas A se presenta esa diferencia de 90 grados. Entonces las zonas A sí son ferroeléctricas y las zonas B no son ferroeléctricas. Y bueno, otra manera de identificar los artefactos es ir conociendo nuestras puntas, nuestro tipo de puntas, y bueno, ir analizando qué frecuencias podemos utilizar para poder medir con este tipo de puntas. Como podemos observar, aquí tenemos una medida de un material ferroeléctrico con una punta larga y con una K de resorte menor a 1 newton por metro. Y bueno, aquí tenemos sus resonancias. Tiene dos resonancias, una en 64 kHz y otra por allá de los 200 kHz. Y bueno, en las imágenes se muestran cada uno de los experimentos con las diferentes frecuencias alrededor de las frecuencias de resonancia que se obtuvieron y vemos que para esta punta larga, para el primer modo de vibración, no se obtienen medidas de amplitud y de fase correctas porque no se muestran las paredes de dominio y bueno, los dominios ferroeléctricos en la fase no se ven claramente. Sin embargo, al utilizar la segunda
el segundo modo de resonancia, podemos ver que efectivamente se ven las paredes de dominio y que además los dominios ferroeléctricos se ven claramente en las imágenes de fase. Eh, Al utilizar una punta más rígida con una K de resorte mayor a 1 newton por metro, y esta punta es más corta, 225 micras, podemos ver que existe un pico de resonancia alrededor de 331,6 kHz. Y bueno, para este caso se pudo medir eh, incluso en 30 kHz en modo no resonante. Bueno, podemos observar que se pueden observar dominios ferroeléctricos claramente en la fase, y en la amplitud se pueden observar las paredes de dominio. Y bueno, al utilizar valores alrededor de la frecuencia de resonancia, podemos ver que también se pueden ver las paredes de dominio y los dominios ferroeléctricos claramente en estas dos imágenes, en 338 kHz y 325 kHz. Pero al usar el pico, exactamente el pico de resonancia, vemos que no se observa, no se obtienen buenas imágenes de PFM. Esto debido a que el pico se va a mover un poquito debido a la rugosidad de la muestra. Y bueno, tenemos que estos artefactos se pueden disminuir aplicando voltajes DC. Esto porque tenemos esta ecuación del desplazamiento, en el cual tenemos eh, eh, esta contribución electrostática a ese desplazamiento, y esa contribución electrostática tiene aquí implícito una diferencia en voltajes. Y bueno, este voltaje DC lo podemos ir variando para poder igualar este voltaje de la superficie de la muestra y poder ir contrarrestando este término de la ecuación que tiene que ver con contribuciones electrostáticas. Y bueno, lo hicimos en este experimento. En este experimento se realizó la medida con un, con una punta larga, muy suave. Y bueno, primero a 6,6 kHz vemos que los dominios ferroeléctricos no son claros y que las paredes de dominio no se observan en la amplitud. Sin embargo, al utilizar menos 241 milivolts de DC, podemos observar claramente las paredes de dominio y los dominios ferroeléctricos en la fase. Además, utilizando esta misma punta, pero a 66 kHz en su primer modo de vibración, podemos observar que, bueno, cuando no aplicamos voltaje DC, no se observan las paredes de dominio y apenas se observa una imagen difusa de los dominios. Pero al utilizar menos 230 milivolts de DC, casi un voltaje parecido al que utilizamos inicialmente, podemos observar que se observan las paredes de dominio y los dominios claramente. Esto, bueno, también se realizó con una punta corta, ya no muestra los resultados, pero también se mejoraron las imágenes de PFM. Y bueno, este es un resumen de las estrategias que existen desarrolladas para abordar los problemas relacionados a artefactos en PFM. Y bueno, existen estrategias de identificación, estrategias para evitar artefactos en PFM y estrategias para disminuir los artefactos en PFM. Y bueno, una de las estrategias de identificación es la diferencia de fase de primer y segundo armónico combinada con la diferencia de amplitud de primer y segundo armónico. También se puede hacer variar el voltaje DC en histéresis y viendo la evolución de la conmutación ferroeléctrica. Para las estrategias para evitar artefactos se pueden utilizar puntas rígidas o puntas altas, o el uso de modos altos de vibración o mediciones al borde de muestra. Y para las estrategias para disminuir los artefactos podemos utilizar voltajes DC durante las mediciones PFM, como se mostró en esta presentación. Y bueno, como conclusión tenemos que el PFM es una herramienta que permite visualizar y manipular dominios ferroeléctricos a una escala nanométrica, y bueno, permite también caracterizar el comportamiento de la conmutación local ferroeléctrica. Además, las mediciones de PFM pueden estar influenciadas por contribuciones no ferroeléctricas. Sin embargo, se han desarrollado muchas técnicas para evitar, identificar y contrarrestar los artefactos de PFM. Mi grupo de trabajo está conformado por el doctor Eduardo Murillo Bracamontes de la UNAM, el doctor Edgar Cruz Valeriano, la doctora Maripaz Cruz Jauregui de la UNAM, el doctor Cristian Iván Enríquez Flores de la UNAM, de la UNACH y CONACYT, el maestro en ciencias Óscar Solís Canto de CIMAC, y el estudiante Manuel Taboada de la UNAM. Muchas gracias por su atención, y pues pasamos a la sesión de preguntas.